Mira, ponte aquí. Cuando te diga acción. Sí. ¿Te diga acción? Sí, bueno. Buenas. Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias, Diego. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, Diego. ¿Tú cómo estás? Pues, con mucho calor, ¿eh? Ay, sí está durísimo. Siembren árboles, por favor. Es Sí, lo que por más favor. falta nos va a hacer. Si tienen hijos, y si no van a tener hijos, de todos modos. Porque sí, cuando hay una zona con árboles, todo mejora. Todo cambia. Fíjate que yo tengo un patiecito interior en la casa y había una palmera que tuvimos que quitar y que empezó a calentar muchísimo esa zona de la casa, o sea, Sí, el claro. comedor y la cocina, y ya llené de plantas Sí. y está súper Sí, fresquito. se vuelven otra vez. vivibles. Si no hay... Sí. Exacto, plantas. Sí, las Plantas. plantas son vida. Pero además tengo jitomates y albahaca. ¿Ah, sí? Sí, Ya para el pepinos. espagueti. Sí, tengo todo para mi espagueti. Sí, está chido como en la medida de lo posible, digo, porque no te puedes salir de la cadena de consumo, pero puedes pues tener un par de cosas, ¿no? Pero además aprovechar el Claro. sol. Sí, pero así como el autocuidado ayuda, ¿no? O sea, como cuando haces ejercicio y todas esas cosas chidas, creo que eso, de procurarte a ti mismo algo así, una interacción sana con la tierra, también hace bien al alma. ¿No? Y además comerte un jitomate recién cortado. Sí, exacto. Uf. Hace me antojo. O un pepino recién, Claro. un chilito Sí. recién cortado. Unos de esos jitomates cherry que son carísimos. Eso es lo que tengo, jitomates cherry. Son buenos. Son deliciosos. Si lo haces bien en la pasta, cuando lo muerdes, explota de sabor. Así es. Hasta crudo, ¿eh? Sí, Crudo claro. explota. Sí. Salecita, vámonos. Pues vamos a hablar entonces de ¿qué era? La violencia y la comunicación, ¿no? Es correcto. Como primero, si quieres, establezcamos... Ya hablamos la vez pasada un poco de comunicación, pero es esta cosa de dar una señal que sea interpretada de la misma manera del otro lado, algo así. O sea, como yo te digo uno, tú entiendes uno. O yo no te digo nada y tú sabes que no te estoy diciendo nada. O sea, es como... Sí, pero que no me digas nada es una comunicación. Exacto. Tenemos dos niveles en la comunicación desde la teoría de Václavic. Una comunicación que es digital, que tiene un nivel, y otra que es una comunicación que no es, o sea, que no es hablada. Ya. ¿no? La llamamos la comunicación digital y la comunicación analógica. Que ahí es donde está la disonancia cuando uno va en una dirección y el otro en otra, ¿no? Exactamente. Okay. Entonces podemos tener la digital en un sentido, la analógica en el otro sentido, y eso produce una confusión, una disonancia. Partimos de ahí para pensar que cuando hay esas disonancias, producimos confusión. Y cuando producimos confusión, mandamos un doble mensaje. Claro. ¿no? O sea, esta disonancia le llamamos doble mensaje. Cuando ese mensaje, doble mensaje, se repite a lo largo del tiempo, es un patrón. Es un patrón con el que nos vinculamos con los otros. Lo llamamos doble vínculo. ¿no? Y es rayano en la violencia. Claro, porque o sea, cuando tú conoces a alguien y empiezas a tener una relación del tipo que sea con esa persona, absorbes cómo habla, cómo se mueve, cuál es su comportamiento general, tienes una base que generalmente si te empiezan a mentir, eso deja de tener sentido, ¿no? O sea, hacen una cosa, pero te dicen otra, y tú sabes que no es como, digamos, lo que te habían presentado al principio. Que puede ser intencional o no, ¿no? O sea, como... se supone que si estás mintiendo, es imposible que disfraces al 100% como todo, ¿no? Ah, sí, no. La mentira siempre deja algo. Ajá. Deja un cabo suelto, siempre. Sí, o sea... Que es la comunicación analógica. Ah, ok. Hasta cuando cuando mientes, ¿no? Algunas personas somos muy malas para mentir. Entonces, si me dices, oye, ¿cuál es tu edad? Y yo tengo 25 años, ¿no? Es como, ¿cuánto? ¿Qué? 5.
¿Cuánto? 25, te dije 25. Sí, 25 ya. te dije. Sí, exacto. Entonces no macha y ya dices, ok, me están mintiendo. O lo sospechas al menos. Entonces, ¿cómo es? Vimos lo del gaslight. Eso es un tipo de violencia comunicacional. ¿Qué otros tipos hay? O cómo? Sobre todo cuando es intencional, ¿no? Claro, cuando tiene la persona la intención de colonizar al otro, sí. ¿no? Manipular, lastimar. ¿Y que hay algún otro tipo de violencia comunicacional que sea no gaslighting? Es que te decía la vez pasada que esto también lo llamamos mistificación, ¿no? Esta mistificación o hechizo son las maneras de convencer al otro. Por ejemplo, es que hay niveles. Okay. Dice Perrone, cuando él habla de hechizo en el incesto. Órale. Entonces dice, el padre convence al hijo o a la hija que lo que están haciendo es un acto de amor. Y a través de este discurso construye una historia para el menor en la que dice, tú eres una persona muy especial, tú y yo tenemos una relación muy especial, no hables de esta relación con nadie más, porque la otra gente no lo va a entender. Y hace una serie de argumentos ahí con los que hechiza al menor. Y este menor puede quedar hechizado para toda la vida. Claro, va a repetir ese patrón, digamos. Va a repetir ese patrón. Probablemente busque relaciones igual de incestuosas, desde lo simbólico más adelante, con hombres que pueden ser desde muy mayores hasta hombres no muy mayores, pero sí muy colonizadores y muy violentos. Muy invasivos, sí. Que tengan este mismo trato con ella como su padre. Y ahí es el hechizo, pues, de que ella no sabe por qué se siente tan atraída a este tipo de hombres o a este hombre en específico, y es por eso, ¿no? Porque se le recuerda a cómo se sentía con su padre. Podemos tener actos que consideramos los terapeutas de familia de mistificación, ¿no? De construirte un cuento. Claro. Y esas mistificaciones pueden ser incluso internas, ¿no? Como pensar, bueno, mi papá hacía estas cosas, no pensando en el incesto, o mi mamá hacía estas cosas, pero en realidad las hacía por nuestro bien, ¿no? O sea, al final, pues sí, nos dieron unos chanclazos y eso, pero resultamos gente de bien. Esa es una mistificación que lleva a la normalización de la violencia. Claro. Había una amiga que tenía un papá alcohólico y yo ya había dejado de beber, entonces le trataba de... Y ella todavía no. Entonces le decía como, oye, pues es que mira esto o aquello. Y siempre que íbamos a comer con su papá era en una cantina, ¿no? Y la comida pues era una borrachera de 12 horas, ¿no? Es como carrera larga, ¿no? Y en algún momento se enojó conmigo y me dijo, pues si yo crecí en una cantina y no me pasó nada. ¿O me estás diciendo que estoy mal? O sea, como, ¿estás diciendo que hay algo mal conmigo? Y le digo... Sí. Eso es lo que estoy tratando de decirte. Y eso, pues, obviamente no funcionó. No funcionó en el sentido de que, pues, me empezó a sacar de su vida porque no estaba como siguiéndole la corriente, digamos, ¿no? Entonces ella... También los hombres con los que salía y demás, pues, eran muy parecidos, ¿no? O sea... Si no eran alcohólicos, eran drogadictos. O si no, eran violentos. O si no, era... O sea, como... Adictos a algo. Pornografía, al sexo, Sí, y con ella, ¿no? O sea, como con la misma... El mismo tipo de relación. Que creo que, claro, cuando estás adentro de eso, pues es muy difícil verlo. Pero uno que está afuera y observas 2, 3 cosas, dices... es idéntico, ¿no? Que eso es lo fuerte, ¿no? O sea, el que no te puedes dar cuenta tan fácil porque, pues, es lo único que conoces. Entonces, no sabes de qué está hablando la gente, ¿no? Esa es la mistificación. Y... Es que nos contaba una profesora un ejemplo. Es que no me acuerdo cómo era, pero era algo así como que la mamá de la niña había muerto. Desafortunadamente no le puedo
preguntar el ejemplo porque falleció hace casi 3 años, pero la mamá de la niña había muerto y la había llevado al cine y le había dicho algo como así en la pantalla. Es que era muy simbólico porque quien la llevaba al cine le decía en la pantalla, es como una película, ¿no? O sea, ya no la vas a ver porque como que se acabó la película. Ok. Y entonces pues la estaba mistificando porque estaba bajándole, o sea, como sí, pero la película vuelve a empezar y la puedes volver a ver, sí, ¿no? Las veces que tú quieras. En cambio aquí la persona se murió y se murió. Sí. Entonces decía, es como una mistificación, o sea, es una mistificación en el sentido que no le están diciendo la verdad a la niña y la niña lo que va a pensar es, bueno, pero al rato vuelve a empezar la función y lo vuelvo a ver. O por ejemplo atendíamos también un caso de la mamá había muerto y le habían dicho a la niña como es que es una estrella que está en el cielo, ¿no? O se fue a la luna y entonces la niña se asomaba todas las noches a ver la luna, a ver si la mamá regresaba o no regresaba. O sea, no había intención de daño, ¿no? Que es lo que te decía del gaslight. De repente no se hace de manera consciente, pero termina convirtiéndose en una mistificación. Mistificación viene de mística, ¿no? Y mística son historias que se cuentan. Con magia. Como magia y de lo mítico, de lo que tiene algo de verdad, un poquito, pero mucho de inventado. Sí. ¿No? Con los niños pasa eso seguido, ¿no? O sea, cuando se muere alguien. Sí, que no les dicen la verdad. Y que... ¿Cuál es el momento? O sea, sí, porque hay una intención de proteger, ¿no? Sí. O sea, como, no, es que si le digo la verdad, a lo mejor le hace más daño que la verdad, que la mentira, ¿no? ¿Eso es cierto? O sea, ¿hay casos en los que eso puede ser? No, los psicólogos somos bastante enemigos de esconder las cosas, ¿no? Aunque el niño sea muy pequeño, o más entre bien... más pequeño, más fácil decírselo, la verdad. Ya, de porque los niños no tienen idea de finitud. Ya. La construyen justamente con cierta edad y con la muerte o la pérdida permanente. O sea, al niño, si el bebé, bueno, hay de muertes a muertes. Claro. O sea, si se muere el abuelo o el tío, el bebé que ya tiene el lenguaje preguntará dónde está el abuelo y le dirán el abuelo murió y no va a regresar. Y entonces un par de veces más dirá dónde está el abuelo hasta que ya sepa que lo que le dijeron justamente quiere decir que ya no lo va a ver, ¿no? Sí. Si muere la mamá o la del papá o si el abuelo era quien lo cuidaba, entonces el asunto es un poco diferente porque sí deja una huella de abandono. Sí. O sea, sí es alguien muy significativo. Pero si no es el cuidador primario, entonces para el niño no hay idea de finitud. Claro. No, lo preguntaba justo porque era como... O sea, si tu papá era alcohólico y abandonó a la familia, ¿es necesario decírselo al niño desde pequeño? Sí. O sea, es bastante útil. No genera como... Porque esa era la discusión que tenía esta persona. Que era como... ¿Para qué le digo que su papá lo abandonó va a internalizar que no lo querían? Si le puedo decir que... pues se murió o está en la guerra o, ¿sabes? O algo, cualquier cosa noble que quieras, ¿no? Así como, no, tu papá es que trabaja mucho y está en otro lado. Pero esa sí es mistificación. Claro, generas una fantasía. Generas una fantasía y cuando el niño crezca y se entere o alguien se le salga, ups, que vi al borracho. Sí, cuando se lo encuentra en la calle, ¿no? Lo cual también pasa. Entonces, entonces es como más sano no evitar las cosas que de todos modos están pasando. Sí, en este caso que narras, sí hay que tener ciertos cuidados justamente para que el niño no piense que el papá se fue porque el niño tiene algo defectuoso. ¿Qué es lo que piensan los niños? Te iba a decir, ¿y si sí es por eso? Así, como, ¿no? ¿Qué defecto el defecto fue nacer, ¿no? O sea, como... Pues el papá no quería ser papá. Entonces... Bueno, pero no es problema del niño. Claro, ¿no? Entiendo. Sí. Es más y explicárselo al niño. Exacto. O sea, Esto no tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver contigo. Tu papá no quería tener hijos.
no se responsabilizó de haber tenido uno. Claro. Y en algunos casos, qué bueno que se fue. Sí, eso también es cierto. Sí, hay casos en los que qué bueno que ese progenitor que no quería se vaya. Claro, pero siempre se queda el enojo, ¿no? Supongo, con la persona abandonada. Yo creo que sí. Porque luego hay un par de casos ahí como medio familiares que tienen padrastros pronto, ¿no? O sea, desde muy niños. Padrastros chidos que siguen estando en su vida, que realmente son sus papás. Y aún así están enojados con el original, ¿no? O sea, como que nunca lo van a... Sí, por el abandono. Ajá. ¿No? Es que lo que se interioriza en los primeros años son estas voces. Y en el abandono, o sea, lo que el niño interioriza es, hice algo mal. Sí. Porque además, como es todo ese periodo en el que al niño lo están corrigiendo constantemente, claro. Si ocurrió algo malo, lo interioriza muchas veces como esto fue culpa mía. Y crecemos todos con más o menos voces positivas y voces negativas. Voces persecutorias. Persecutorias, paranoia. Ay, ¿por qué hablas así? ¿Por qué te paras así? Ya, exacto. Ya, estás engordando, mijo. Así sí, por ejemplo, esto de los trastornos dismórficos, esas voces dicen eso. Viene de ahí totalmente, ¿no? Sí, sí. O sea, siento que la obsesión con el cuerpo de tus padres va a ser tu misma obsesión. Y de los padres y de la cultura. Y de la cultura, sí, exacto. Sí, porque hay... Sí, ayer hablaba con una persona que me decía que... Y además se le nota que tiene mucho músculo. Entonces siempre tuvo sobrepeso. Ah, entonces lo persigue a tal punto de que está mamado todo. Y no, el tema es que desde la niñez le decían, qué bonita cara, lástima el sobrepeso. Sí. Su madre. Lástima que tengas esta... Lástima que eres una basura. O sea, eso es como la traducción, ¿no? Que hay muchas cosas debilitantes respecto a esto, ¿no? O sea, a la manera en la que internalizas cómo te hablan desde pequeño, ¿no? Y que hay cosas muy culturales, ¿no? O sea, ¡ay, qué saludable!, ¿no? O sea, en mi época no había niños gordos, había muy pocos, siempre había uno o dos, ¿no? Entonces, sí, claro. Y que tal vez tenían mucha masa muscular. Sí, a lo mejor nada más era su estructura ósea, ¿no? No es que estuvieran, no es que tuvieran sobrepeso. Sí, estaban fuertes y... Pero puedes tener sobrepeso. Claro. Y claro, eso no quiere decir cuerpo... que estés obeso. Exacto, es diferente, ¿no? sí. Si tienes mucha masa muscular, puedes tener un sobrepeso importante. Que no... Pero no es un asunto médico, pues. O sea, no estás mal. Al contrario, estás bien sanito. Si estuvieras más delgado, estarías enfermo. En el caso de... O estarías normal, ¿no? Pero no tendrías tanto músculo. Ah, ok. A eso me refiero. Son cosas separadas, pues, sí. Sí, porque las tablas con los niños miden talla contra peso. Pero a los niños no van y les miden cuánta grasa, cuánta agua, cuánto músculo, ¿no? A los adultos... Cuando nos pesan los nutriólogos, sí, van y te pellizcan el gordito y ven cuánto... Y ahora hay unas básculas que ya te miden todo. Sí, que pasan ahí el... Entonces, que no importa si tienes sobrepeso, si tienes 15 o 20 o 30% más de músculo del estándar de tu talla. Sí, es más bien el nivel de grasa, ¿no? El que te hace daño. La grasa visceral u otras. La visceral, sí. Pero... Sí, o sea, el cómo te hablan y como las reglas, entre comillas, que no estás siguiendo, que luego no tiene nada que ver contigo, ¿no? O sea, no estás haciendo nada, solo estás ahí existiendo como puedes. Y te dicen, ay, pero ¿por qué eres así? O sea, me lo pienso como con la gente que tiene TDA o con alguien que tiene algún tipo de neurodivergencia. Pues todo el mundo se la pasa diciendo, ¿por qué te distraes tanto? ¿O por qué nunca te callas? ¿O por qué...? ¿Por qué siempre te estás moviendo? ¿Por qué no te estás en paz? Sí, como esa ignorancia. ¿Por qué dices tantas tonterías? Ahora es como algo que siempre te persigue, ¿no? Que es como... Hasta que yo no entendí como esta sintomatología. No me siento ahora un poco más tranquilo. Como decir como... no, pues es normal. O sea, no había opción. No es que yo estuviera siendo desobediente o un niño malo o huevón, ¿no? Sino es como... Pues así funciona tu cerebro. Pero ahora estas voces dialogan de manera diferente.
Sí, o sea, pero es un la proceso, buena sí. con la mala. Es un proceso. Sí, ¿no? O sea, sí. yo sé que es un La proceso. mala está así desatada, ¿eh? Es así como... Porque es la primera que... No, la mala tiene la lengua muy larga y muy Sí. filosa. Y a la velocidad de la luz. O sea, tú acabas de pararte enfrente del espejo y ya tienes la información necesaria de por qué eres una basura, ¿no? Entonces tienes que luego como desarmar eso, ¿no? Desde adentro. Que eso te iba a preguntar ahora. O sea, es como... Una cosa es como la comunicación del exterior es a ti, ¿no? O sea, tú eres niño, te van diciendo cosas que hacen un constructo adentro de ti de cómo deberían o cómo es el mundo. Y luego ese diálogo lo tienes tú ahí adentro, como lo que estamos diciendo ahorita. Entonces son como dos instancias de comunicación que están relacionadas, pero que son distintas, ¿no? O sea, la comunicación con el exterior y tu La comunicación contigo interna. mismo. Pero se va interiorizando. Sí, o sea, se parecen. Y luego el trabajo terapéutico te ayuda como a deconstruir eso y generar una nueva manera de comunicarte entonces hacia afuera también. ¿No? Porque si no, se mantiene ese círculo. Que a veces lo tienes que hacer de manera muy consciente. Eventualmente se automatiza. Sí, no, al principio tiene que ser Pero al principio sí. tiene que ser consciente y constante. Y es un trabajo muy arduo. Sí, porque en muchos casos pues llevas toda la vida, que pueden ser 30, 40 años, haciendo lo mismo. Entonces sí, desarmar algo así pues es complicado Y la memoria cada vez es más tardado. vieja. ¿No? Más vieja. Sí, o sea, estás joven y recuerdas muchas cosas de la infancia. Pero van pasando los años y esos recuerdos se van sustituyendo por recuerdos más nuevos. Claro. ¿Y eso ayuda o no ayuda? ¿O como cuál es la...? Es más fácil trabajar con alguien más joven. Tiene menos historia. Sí, claro. Tiene menos de todo. Sí. Ajá, exacto. Claro. Menos equipaje, menos historia. Ajá. Menos historias, porque esas primeras historias han ido permeando en la adolescencia. Claro. Y luego en la adultez temprana. Y luego en la adultez madura, ¿no? Ya, sí, pues se van repitiendo. Entonces, en realidad, estas cosas horribles que te dices a ti mismo, pues tienes 35 años de ellas. Y de confirmaciones. Y de confirmaciones por el mundo exterior, que eso es lo más difícil de desarmar, ¿no? Sí. Como en estas relaciones que son violentas y que pues estás ahí porque hay una mistificación, hay un hechizo con alguien que digamos ejerce en ti la misma violencia a la que estás acostumbrado o acostumbrada. Entonces, ¿cómo desarmar eso? Es claro, pues toda la vida ha sido así. Esto es el amor, estos son los hombres que me tocan o las mujeres que me tocan. Porque me gustan así, no sé, o sea, como... Hay otra cosa que es muy distinta que te iba a preguntar. No muy distinta, pero decir muy fuerte. Que es la atracción, ¿no? Entre la parte romantizada de la sociedad sobre el amor y esto. Pero hay otra cosa que es como que te gusta, ¿no? O sea, cuando ves a una persona y te atrae de una manera que no entiendes por qué, pero es así... absurdamente fuerte, ¿no? Así, no sé por qué estoy obsesionado con esta persona. Eso ahora es una foco rojo para mí, pero creo que para todo el mundo debería de serlo. No sé si estoy generalizando demasiado, pero es como... Generalmente si no sabes por qué te atrae tanto a alguien, o sea, no hay una explicación, es por eso, ¿no? Es porque es tu como tu pieza complementaria, codependiente o violenta, y tu cuerpo la busca porque es como su casa. Y como transicionar de ahí a un lugar de una relación más sana, como más consciente o más adulta o más en la cual sí tienes como que conocer a alguien bien y decir como, bueno, me gusta cómo me trata, me atrae físicamente, o quizás no tanto, pero no importa, o me cae bien, es muy interesante, no sé, cosas como más tangibles, ¿no? Y creo que a la gente le cuesta mucho trabajo pasar de uno a otro, porque uno se siente muy fuerte, ¿no? Es como mágico, tal cual. Literalmente es mágico. Lo cual es una frase que es contradictoria en sí misma. Y lo otro que es real, pues es como la realidad, que es como, pues bueno, a veces está bien, a veces no tanto, ¿no? Eso es como estable, pero nada genial, ¿no? Tienes que renunciar a eso, ¿no? O sea, tienes que renunciar a la magia, pues. Porque no es real, porque es un engaño, porque va en tu contra, digamos. Habrá que ver caso por caso. Claro. Porque también pienso, sí, mucha de esta atracción puede ser algo muy biológico,
¿no? O sea, no desde lo patológico, claro, sino desde cosas más animales, más básicas, más primitivas. ¿Pero se puede separar? ¿Realmente? Habría que hacer un estudio muy serio. Claro. Digo, porque a lo mejor sí tienen esa parte biológica, pero también tienen la otra. Y por eso te atraen tanto. Sí. Puede ser algo que reconoces de mucho, mucho tiempo. Sí. ¿No? Y que puede estar puesto en el abuso. Y que sí, en muchas ocasiones eso termina siendo una relación bien tóxica, ¿no? Esa atracción así termina siendo una relación bien tóxica. Y que tiene que ver con que estás reconociendo algo muy antiguo, sí, ¿no? Muy viejo de la comunicación y del aprendizaje de los vínculos y de los patrones. Sí, porque de entrada no te conviene. O sea, como el que alguien ocupe tanto espacio. No, eso... Porque tú te vas a despriorizar. Y vas a ser esta persona. Y vas a descuidar otras esferas de la vida, ¿no? O sea, está padre lo del amor romántico, pero que no ocupe toda tu vida. Creo que es difícil de separar porque es perfecto para todo. O sea, está justificado socialmente y es como, está enamorado, déjalo, ¿no? Así como que a todo el mundo quiere, ¿no? Es algo positivo. Está como universalmente visto como algo positivo. Y es el pretexto es como el opio perfecto, ¿no? Es el soma. Es así como... no tienes que pensar en el trabajo. Todo está alrededor de la pareja y todo es mágico y vamos a construir una vida juntos, etcétera, ¿no? Que es una como manera muy eficiente de desresponsabilizarte de tu vida, ¿no? O sea, como de... Bueno, todo eso que yo tenía planeado, pensado, que era mi proyecto de vida... Ya no existe, es más, ni siquiera lo veo. Porque ahora solo está él o ella o ella. Y esto es lo que importa. Y que en algún momento termina también siendo un problema, ¿no? Dejar todo el proyecto de vida por el amor romántico, en algún momento va a ocasionar un problema. Sí, empezando por el resentimiento que tú mismo vas a sentir, ¿no? O sea, aunque lo hayas decidido. Que es circular, claro, ¿no? Ahí entra la paradoja. Vas por este amor romántico a darlo todo y en algún momento dices como, ¿y para mí qué hay? Sí, no, exacto. Sí. El otro es un egoísta que solo piense, sí, pues sí, pero te diste cuenta que le diste tu vida, ¿sí? ¿No? Le dijiste, aquí está. Mira, tú te lo mereces todo. Claro, que ahí es donde está lo mágico para mí. O sea, cuando digo mágico y digo falso, en el sentido de que es imposible, es insostenible. Es insostenible. Que sea sano, que tú no te responsabilices de ti, pues. Y la paradoja es que no te responsabilizas, pero en algún momento le vas a reclamar o internamente, aunque no sea un reclamo expreso, internamente vas a decir como, ¿y por qué no está haciendo todo por mí si yo lo he dado todo? Claro, empiezas a construir una insatisfacción que quizás también por eso termina esa misma relación, ¿no? En algún momento. Y dices, no, pues es que esa persona... Sí, y esto existe para ambos sexos. Claro. ¿No? Las mujeres que lo dan todo y después se quejan internamente o expresamente de lo he dado, les di los mejores años de mi vida y ustedes no lo están agradeciendo. Sí. Y los hombres que igual, ¿no? O sea, lo dan todo y después dicen como o sea, todo lo que yo genero y produzco es para ustedes, ¿no? Me veo que tengan todas las necesidades cubiertas, los lujos, todo, y nadie me lo agradece. Claro. Sí. Sí, que es una manera violenta pero pasiva, ¿no? Ajá. Como de víctima. Es de víctima y de victimario al mismo tiempo, porque la manera de victimizar a los otros es a través de los reclamos, o como bien decías en algún momento, hasta poner ojos de huevo cocido, ¿no? Ahí vas a empezar, sí. Y que esté de mal humor todo el tiempo y nadie sabe por qué está de mal humor. Sí. Sí, o que siempre que está contigo cambia, ¿no? Y cuando está con los demás está feliz. Y es como, bueno, entonces, ¿qué haces aquí? No, todo está bien. Es muy, sí. Es otro tipo de violencia, pues. Más, pantanosa. Digo, la otra es brutal, pero esta es así como... Sí, pero la mistificación es un tipo de violencia. Claro.
Y va de ambos lados, ¿no? Que es lo que decíamos el otro día, que era como, pues es un baile, entonces tienen que participar los dos. Aunque normalmente uno tiene más poder que el otro, ¿no? Uh-huh. Aunque también supongo que existe este juego de poder, ¿no? Uh-huh. En el que uno sube y el otro baja y al revés. Si no hay violencia, sí. Sí, si no hay violencia en física, relaciones, sí. No, y en general violencia. En relaciones que no son violentas. Ah, ok. Tú dices más bien algo sano. Sí. Hay siempre un sub y baja, ¿no? Ah, ok. En la relación. O sea, la relación siempre va a tener un pivote de poder. La relación que sea, uh-huh. ¿no? Hablando de la teoría de la comunicación, hablamos de relaciones complementarias y relaciones simétricas o no complementarias, ¿no? En la relación complementaria, alguien tiene el poder y el otro es complementario. Un padre con un hijo, un maestro con un alumno, un general con un sargento. Siempre hay una relación en la que se puede ejercer el poder de maneras poco sanas. Y luego en las relaciones simétricas siempre hay un vaivén, un sub y baja, que es, por ejemplo, lo que pasa en Quién le teme a Virginia Woolf, ¿no? Sí. Hay, todo el tiempo hay escaladas, sí. Y en algún momento uno de ellos desescala para regresar al equilibrio de la pareja, pero ellos tienen una relación bastante simétrica. Ni ella se deja, ni él se deja. Pero son violentos los dos. Son bien violentos. Sí, ahí la relación es de violencia y es simétrica. Ok. Interesante. Lo cual también pasa. También pasa. Ahí sí es más fácil si no hay violencia física. Eso te iba a decir, porque es como ahí superaría uno a la otra, ¿no? Sí. O sea, el poder siempre estaría del lado de quien puede ejercer la violencia física. Que normalmente son los hombres. Claro, sí. Por razones biológicas. Sí. No el 100% de las veces, pero como el 98%. Sí, no sé qué porcentaje, pero sí, en un porcentaje muy, muy alto. Muy alto. Los que ejercen la violencia física en parejas son los hombres. Y como bien dijiste, eso no quiere decir que las mujeres no lo hagan. Claro. ¿No? Sí, no, eso estamos hablando de una generalización. Y también, pues, porque es mucho más fácil, ¿no? Biológicamente. Sí. Que suceda. Sí. Claro, pero entonces, ¿las relaciones sanas tienen que ser simétricas o puede haber relaciones sanas complementarias? De pareja no. De pareja no. Exacto, porque entonces uno sería como dueño del otro. Exactamente. Ya. Y ya no es sano. Si revisáramos a lo largo de la historia, hasta hace tal vez 150 años, las relaciones de pareja eran complementarias en su mayoría. Pero tampoco eran relaciones como las conocemos ahora. Muchas de esas relaciones eran arregladas. Que eso, o sea, si es como un deal, ¿no? O sea, es un business, ¿no? Y tú entras sabiendo cuál es tu lado. Y al final se cumplen ambos lados. Todo bien. ¿Sigue siendo complementario? Sí. Porque tú aceptaste ser la si persona eres inferior. Mujer, si eras mujer... No soy inferior, pero... sí tenías... No que fueras una persona inferior, no, sino que tuvieras una... Tienes menos derechos. Sí, una posición de menor jerarquía. Exacto. ¿No? En cuestión de toma de decisiones. Tiene cierta toma de decisiones, pero siempre el marido va a tener la última palabra. Eran muy domésticas, pero igual el marido, como ocurre en Gaslight, ¿no? Claro. El marido es el que contrata a las empleadas y al contratar a las empleadas, él es el patrón de la casa. Claro, él domina el espacio, domina... Y él tiene la última palabra. A pesar de que el dinero es de ella, él decide dónde se gasta, ¿no? Que ahí es donde está la complementariedad. Exacto. Es como yo, como soy mujer, pues entonces tengo que entrar desde aquí. Cosa que ahora ya no es así. Y que tanto. A lo largo del tiempo no sabemos qué ocurrió, pero eso ha cambiado. Ya las relaciones de pareja, muchas de ellas son simétricas. No sabemos qué ha pasado. No sabemos el feminismo, ¿no? Muchas cosas, supongo. Han pasado muchas cosas. Sí. Entre ellas, justamente, el movimiento feminista. Aún así, alguna vez hablábamos de... O sea, lo que funciona de las relaciones arregladas, entonces que la comunicación es clara y verdadera, ¿no? O sea,
estamos juntos porque te embarazaste y entonces vamos a hacer que este niño suceda y vamos a entrar a esta relación con este objetivo. Pero esa no sé qué tan arreglada esté. O sea, que toman una decisión de tú y yo no queremos estar juntos realmente. Ok. Pero es mejor que estemos juntos para este niño. Me caes bien, hay cariño, pero no importa eso. Realmente no nos conocemos. Vamos a mantener a este niño vivo. Quizás tenemos otro. Ya se vuelve un proyecto familiar. No quiere decir que no vaya a haber conflictos ni nada, pero es como muy claro desde el principio que la principal... El objetivo es los niños y su crecimiento. Sí, solo ahí lo pondría en otro cajón. Ya. O sea, cuando hablaba Que no de es matrimonios arreglados, a eso me refería. O sea, a las familias que todavía sucede un que poco. todavía ocurren y que era relativamente fácil. No había tanto pleito, porque no había pleito por el poder. Estaban muy bien asignadas las tareas de cada uno. El señor, si traía dinero a la casa y daba bien las órdenes, y como dijiste, estaba limpio y no era borracho y era responsable, entonces estaba cumpliendo. Si ella tenía a los hijos y la casa bien, la comida lista, o sea, las cosas domésticas en su lugar, entonces todo iba bien. Que ahí es como una rifa, ¿no? Y si era obediente y acataba las órdenes del marido, entonces no había ninguna disputa o no había grandes disputas. Ahí es nada más esperar que no te tocara un sádico. Porque eso es lo que pasaba, ¿no? O sea, cuando no... Cuando no funcionaba. Sí. Sí, que normalmente es un acuerdo monetario entre familias, ¿no? Por estatus y lana. Monetario, tribal, de también, propiedades, de preservación de las familias, a veces de preservación del nombre. Claro, sí, el apellido. El apellido para... Bueno, aquí en México, para algunas familias el apellido sigue siendo algo importante. Sí. Escuché el otro día a alguien decir que era... que cuando alguien te trataba mal o te gritara, pensaras un poco como en... o fuera violento contigo, pensaras un poco que pues, era como un niño grande, ¿no? O sea, que como los niños están desregulados, ¿no? Todavía no se dominan, todavía no son... no son adultos. Pues hay muchas personas que son así, que no tienen un nivel de madurez suficiente como para interactuar de manera pacífica y razonable. Y que hay muchísima gente así, ¿no? Entonces que te ayuda como a no triggerearte también, ¿no? O sea, como decir, bueno, es un niño, ¿no? Digo, puede hacer mucho más daño que un niño, eso es cierto, pero es Y no es un niño. Ese es un niño. Claro. Eso puede llegar a la mistificación, ¿eh? Ah, mira. No, me refiero un poco como a que... Claro, sí, puedes como evadir la realidad, ¿no? Pero funciona... Hay mucho en esto que hablamos de la violencia y de cómo romper esos ciclos. Que lo que más trabajo creo que le cuesta a la gente, y en mi caso también fue eso, es un poco como... No hay nada que justifique que tú seas violento también. Entonces, si te están violentando, tienes que no reaccionar. O sea, no quiere decir que no hagas nada. Solo quiere decir que no reacciones, ¿no? Sino que entonces pongas distancia, establezcas algún tipo de seguridad, te vayas, no sé. O sea, que lo manejes de una manera madura y diferente. Y creo que es muy difícil para la gente como no reaccionar, ¿no? Sobre todo en cosas que pues sí pueden ser muy injustas o muy violentas de la nada, ¿no? Así como... Me estaba contando una amiga que en el trabajo le empezaron a gritar por algo que no tenía nada que ver con ella. Y que era como, ¿cómo me aguanto? ¿No? ¿Por qué me va a tratar así? No me puede tratar así. Y digo, sí, no te puede tratar así. Pero como hay una manera de responder a eso en la cual tú no estás siendo violenta. Y te conviene al final siempre. Pero creo que como está muy atado a la dignidad o a la ilusión de dignidad que la gente tiene, se vuelve difícil no reaccionar, ¿no? Puedes decirle algo así a la persona como... Entiendo que estás muy alterada, ¿no? Date cuenta que me estás levantando la voz y que el asunto no es conmigo. O sea, yo te escucho todo lo que quieras, solo te voy a pedir que a mí no me levantes la voz, ¿no? Que también es una conducta inadecuada. Ahora, claro, si es el jefe, muchas veces a mucha gente le da cosita decirle eso al jefe, ¿no? Claro. O en algunas ocasiones, auténticamente es imposible decirle eso al jefe. O a veces puedes decir esas cosas y no se va a calmar. Te va a gritar más para que veas quién manda. Sí. Sí, o alguien que está pasando por una... Sí, exacto.
Que ahí pues te tienes que mover, ¿no? Eso, o entender que no te está gritando a ti, ¿no? O sea, si ya le dijiste eso y sigue gritando y te dice, pero esto no está hecho y aquello, y tú ya le dijiste no tiene que ver conmigo, pues ahora sí que despotrique todo lo que quiera. Yo ya puse mi argumento en la mesa y ya le dije, esto no es conmigo, entonces quieres seguir despotricando, pues sigue despotricando. Sí, como ahí el asunto es cómo haces que no te afecte la violencia, ¿no? Pues yo creo que también es, o sea... O es irreal pensar que no te va a afectar. Es irreal un poco, si sigue despotricando y gritando, sí. ¿no? Te va a estresar, entonces también puede llegar un momento en que le digas a esa persona que este es uno de los principios de la comunicación. Uno de los detonadores de que el self se desintegre es no poder escapar del campo de batalla. Entonces decirle a la persona como, bueno, permiso, pero es mi hora de salida, o entiendo que estás muy molesta o muy molesto, pero como ya te dije, no es asunto conmigo, ¿no? Entonces a mí esto también me afecta, me voy a ir a tomar aire, ¿no? Si es posible, porque esto es lo que ocurre en las relaciones violentas. El otro tiene que ser significativo y que tú no puedas escapar del campo de batalla. Esas son las condiciones para que quedes atrapado o en la violencia o en un doble vínculo. Claro. ¿No? Que no puedas salirte de ahí y que el otro sea significativo. Ahora que venía para acá, estaba un señor echándole bronca a otro señor. De hecho, venía yo caminando por la calle y el señor salió de una casa y al que vende algo aquí en la esquina le dijo, ¿te estás pasando? Que tenías que ir a meterte donde estaba mi esposa, ¿no? Y yo decía, uy, se va a poner feo, pero yo no tengo por qué quedarme, claro, ¿no? Sí. Y este no se puede ir porque tiene el puesto aquí. Digo, eventualmente si el otro lo golpea, podrá echarse a correr. Claro. Pero estos dos se conocen, son significativos. Además, la esposa es significativa. En la cultura mexicana ya sabemos que la esposa virginal y la madre y las hijas. Entonces, el reclamo era muy importante, ¿no? El otro, o sea, claramente estos dos se conocían, probablemente viven en la misma propiedad. Y te digo, eso hace la violencia mucho más intensa. Que no te puedas escapar del campo de batalla, porque aunque le pegue un golpe y se echa a correr, si viven en el mismo sitio, va a tener que regresar a ese sitio, ¿no? Y eso hace el doble vínculo, ahí es donde existe el doble vínculo, en que no se pueda ir del campo de batalla y que el otro sea significativo. Cautivo. Entonces, ¿qué hacer? Pues a veces si puedes escaparte, ¿no? Y la otra propuesta es el otro es significativo y tiene una posición de poder porque tiene la última palabra. En muchas ocasiones, como propuesta para romper este ciclo de violencia, es que el que está en la posición de abajo o de menor jerarquía le pueda decir al otro, no me gusta la manera como me tratas, porque entonces ahí está cortando la asimetría, la complementariedad, ¿no? Ya simplemente que el otro escuche cómo se siente, está cortando esa distancia. Ya, o sea, es útil comunicar. Porque le devuelve la visibilidad al self. O sea, esta persona soy yo soy una persona, no soy un objeto, no me puedes tratar como tú quieras. Claro. Yo soy una persona. Este es mi sentimiento y toma, te voy a decir cómo me siento. Es como responsabilizarlo de lo que está haciendo. Decirle como, mira, esto que estás haciendo tiene este efecto. Sí. No es que no pase nada. Sí. A mí me afecta de esta manera y tú, o sea, si lo sigues haciendo, pues que sepas que esto está pasando. Sí, porque si lo desoyes, me estás tratando nuevamente como un objeto. Pero yo ya me traté como una persona. Claro, que el asunto es como cuando tú no dices nada y te lo tragas o te aguantas. Y a veces no queda de otra. Claro. En contextos muy violentos no queda otra. Pero es doble el daño, entonces. O sea, es la violencia más tu falta de poner algún tipo de límite. Bueno, de eso sí te puedes defender. A ti mismo, ¿no? Eso sí te puedes defender, pero ¿qué pasa con un menor o una mujer
que ha estado mucho tiempo Claro. sujeta a la violencia, que ha estado mistificada todo el tiempo, Sí. gaslighteada, ¿no? Que no sabe qué es cierto y qué no es cierto, Sí. ahí la condición es diferente. En Bueno. algún momento, los investigadores se preguntaron por qué los niños que están sujetos a la violencia hacen cosas, hablando de gente que se pone en el lugar de víctima, Sí. ¿no? Decían, porque estos niños, si saben que los van a golpear, hacen Sí. travesuras, Claro. ¿no? Sí. Y Como un reto. el reto es, como están en esta posición asimétrica de poder todo el tiempo, cuando hacen enojar al adulto por un instante, tienen el control de la situación. Pero es un instante, ¿eh? Claro. Es un... Te traigo a mi infierno un segundo. Y luego ya otra vez. Y después, ellos peor. saben que es una condición de ganar-perder. Sí. Dura un instante. Es un saboreo de poder. Porque eso es lo que sucede, ¿no? O sea, si tú violentas a alguien, esa persona te pertenece un poco, Así es, ¿no? así es. Que es lo que dicen, Lo es como cosificas. cuando alguien te hace algo, si tú sigues pensando en esa persona y entonces empiezas a actuar como para vengarte, que esto es algo como que mucha gente le pasa o nos pasa, de pronto es tu dueño, ¿no? Y tú crees que si te vengas va a dejar de ser tu dueño, pero todo lo que estás haciendo a partir de que te hizo algo es sobre esa persona. Entonces no estás, como lo vi en algún lado, que decía como no estás tomando la mejor decisión para ti, sino estás actuando solo en Para condición de esa preservar, persona. sí, Ajá. para preservar el vínculo, Exacto. así como está. Claro, que podrías salirte del vínculo, bueno, cuando se puede, o Defenderte. cambiar la naturaleza del mismo, ¿no? Hablando de adultos y así. Entonces, se trata de que si tienes como un entendimiento de todas estas cosas, puedes protegerte un poco mejor, ¿no? Ante el abuso y ante la violencia y ante pues, los errores de comunicación también, que es lo que hablábamos en el otro día, que era como a veces te estás defendiendo, pero no hay nada de qué defenderse, ¿no? O estás... Sí, como si tú me hablas de determinada manera, a lo mejor me estás hablando mal, pero se parece mucho a cómo me hablaban en otro lado y entonces en realidad yo me estoy peleando con eso que nunca solucioné y no contigo, ¿no? Con estas voces que se interiorizan y dicen, no sirves, eres insuficiente, eres un inútil, eres un idiota, ¿no? Sí, siempre son así, de claras. Ahí no hay error de comunicación. Es muy, muy claro. Y, Pero van justamente a desintegrar el self. Sí, es como una especie de veneno que tienes adentro, ¿no? Está así matando un poquito cada día. Que mata un poco a tu self, a tu persona, a tu yo interno. Y la única cura eres tú mismo. Eso me recuerda que tenemos pendiente mi encuentro con mi hijo. Ah, ¿la del niño? Sí. Sí, Bruce Willis y el niño. Es como el sexto sentido, pero al revés. Es como... No veo gente muerta, veo gente viva, pero de hace mucho. Está chida. Y justo habla de eso, ¿no? De comunicarte con tu niño interior. Con tus expectativas también. Porque hablando del resentimiento, tienes mucho, quizás sin saberlo, de ti como persona, como objetivo, como vida misma. A lo mejor todo eso está sucediendo en venganza a algo que te pasó de niño, o a tus padres, o a alguien que te lastimó, o respuesta a, ¿no? Entonces, eso quiere decir que a esto te refieres con la disolución del ser, del self. Es como... No estoy realmente... Esto no soy yo. O sea, si desmontas todas estas mistificaciones y entonces te encuentras con que tú no realmente querías ser contador, ¿no? O no sé. Puede ser. Sí, o sea, porque todo lo estás haciendo o para demostrarle a tu papá que no tenía razón o lo que sea. De pronto te puedes encontrar en un momento muy vulnerable, lleno de oportunidades nuevas, pero como en el que tienes que reconocerte o volver a entender quién eres, o no sé cómo funciona eso. Sí, funciona a veces así, a veces al contrario, ¿no? Detrás de estas voces, en muchas ocasiones son las que o sea, aunque te digan eres un idiota, eres un inútil, ¿no? Te pueden proteger
de la otra voz que es como un poco pusilánime Sí, entonces, bueno, pues es que... Sí, podría quedarme así para... Sí soy un idiota, ¿no? Entonces, sí, pues ya sé. Ya sé, claro. Exacto. Así me voy a quedar. Pero está la otra que dice, eres un idiota. ¿Por qué te quedas así? Sí, muévete, haz algo. Exactamente, si eres un idiota, pero eres un idiota por confirmarles a estos que eres un idiota, ¿no? Entonces, levántate y ponte a hacer algo. Claro, la idea es como que averigües qué es lo que realmente tienes que hacer y hablarte de una mejor manera, ¿no? Hablarte de una mejor manera, pero también entender, o sea, estudiaste para contador porque tu papá tenía un despacho de contadores y a ti en realidad te parece mortalmente aburrido ser contador, pues también muévete de ahí, ¿no? Porque sea como sea, estás trabajando en el despacho de tu papá. Sí. Y ahí empiezan las paradojas y lo recursivo, que son las profecías autocumplidas, ¿no? Claro, y como es que no puedo hacerlo porque traicionaría a mi familia o mi mamá me va a dejar de hablar o etcétera. O qué va a hacer mi pobre papá que ya está viejo y quién le va a llevar el negocio, a quién le va a dejar el negocio. De eso hemos vivido, es un negocio muy bueno. No puedo ser tan mal agradecido, les debo todo. O porque alguien más se va a quedar el negocio. También. O a veces pleitos hasta con los hermanos. Si me salgo yo, va a venir mi hermano. Sí. No, ese güey es un idiota. Claro. Y la otra es el enojo es como una pista, ¿no? O sea, si eres un detective de tus emociones. Porque luego te hacen enojar cosas que no sabes por qué o por qué tanto. Porque alguien te dijo algo y tú sientes, pero pues no, es como inocente lo que me dijo, pero ¿por qué me molesta tanto? Y como rascarle a eso y tratar de entender por qué, te lleva a que, pues sí, el enojo es me dijiste alguna vez que era como una herramienta de autoprotección, ¿no? Entonces, si algo te hace enojar, necesitas explorarlo porque algo está pasando que no te está gustando, pero no sabes quizás qué es tan claramente. Del mismo origen, del mismo creador, tenemos la tristeza y el enojo. Debajo del enojo casi siempre lo que hay es tristeza. Porque hay alguna cosa de abandono, que puede ser que nos abandonaron allá atrás, pero también que nosotros nos hemos ido abandonando con estas voces, ¿no? Claro. Ya de adultos seguimos oyendo a las voces y esas nos abandonan. Entonces, del mismo creador, la tristeza y el enojo. La tristeza es la parte como... pusilánime. No quisiera decir pusilánime, pero la que pierde energía, ¿no? Sí. La que se sienta a elaborar un duelo. Esa es la parte propositiva de la tristeza. Y la otra, el enojo, es la que está echada para adelante, la que dice, pues ahora van a ver que no es cierto, ¿no? Claro. Ahora me las van a pagar todos por tratarme mal. Y la onda es utilizar eso como pista de qué vas a atender, pero no dejarte llevar por el impulso de vengarte o de ejercer violencia, pues. Porque también eso es una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, es como una pista trampa. Es así como, sí es sobre eso, pero esa no es la solución. Porque la violencia nunca genera algo positivo para ti. No. Obviamente para los demás tampoco. Te puedes defender. Hay maneras de irte a defender y decir, esa manera como me hablas no me gusta. Sí, pero defenderse no es sinónimo de ejercer violencia. No. Y creo que eso es como algo que la gente se confunde. O sea, es como si alguien te pega y tú le pegas de regreso, eso no es defenderte. Eso es ejercer violencia. Si está en riesgo tu vida y si no le pegas te vas a morir, ok. O te va a hacer mucho daño, sí, pégale. Pero si hay la oportunidad de no pegarle y solo irte de ahí, te tienes que ir. ¿No? Y no regresar. Y no regresar, claro. O sea, romper ese vínculo, poner una barrera, poner un límite sano. El asunto lo digo con todo detalle porque es algo muy machista y es muy... Pero no es que sea malo por ser machista nada más. O sea, es que funciona... Es que no funciona. Sí, funciona en tu contra por completo. O sea, vas a perder todo, ¿no? Y como eso se lo dije a una amiga el otro día, me dijo, pero es que ¿por qué crees que vas a perder? Siempre. Porque si tú ejerces violencia, nada bueno para ti va a salir de ahí. Empezando por en qué sintonía te tienes que poner tú para golpear a alguien. ¿Y cuánto tiempo te va a tomar recuperarte de...? Sí. Eso por un lado. Por el lado emocional. Por el otro, tiene consecuencias muy claras. O sea, la violencia siempre tiene consecuencias. Y es...
Si te va bien, entre comillas, y le ganas a la persona, le pegas y ya, ¿no? Pues te pueden meter a la cárcel, a lo mejor lo matas, a lo mejor lo lastimas para siempre. Tú no sabes si te va a generar culpa o no, y generalmente sí, porque si no serías un sociópata. Y si no, y en el peor de los casos, pues te pasan todas estas cosas a ti, ¿no? Te matan, te rompen algo, te pierdes un ojo, no sé, o sea, puede ser algo... Puede ser un momento muy definitorio en tu vida y casi siempre lo es, ¿no? O sea, es muy rara vez en la que la gente puede decir, no, pues nos madreamos y todo bien después de eso, ¿no? Después súper amigos. Sí, ¿no? O no pasó nada, ¿no? Porque el cuerpo pues, es una constante huella de lo que hiciste, ¿no? Tengo muchos amigos que han estado en cosas violentas en su vida por X o Y. Ninguna historia termina chido. O sea, las que terminan chido tienen consecuencias horribles también, ¿no? Entonces es como... no lo hagan. Sí, no se peleen a golpes. Sí, en general no se peleen, ¿no? Claro, pero además la violencia, como decías hace rato con los personajes que estaban en la calle, muchas veces es así. Muchas veces no tienen nada de importancia la persona. Y tú te estás peleando por otra cosa que traes adentro no resuelta y decides o te dejas dominar por el impulso y vas a cambiar tu vida para siempre en la calle, ¿no? O con alguien en el coche. Que reclamaba era como el doble de edad del que estaba ahí. Y le reclamaba que tenía que estar haciendo en el espacio de su esposa. Claro, ese es el problema. Que es un asunto no resuelto del otro. Digo, no tenemos los detalles, pero haciendo el recorte así, claro, ese era el reclamo, ¿no? Sí, y eso nos lleva a los celos y a todas estas otras cosas, ¿no? Como de... que pues, también es un asunto de comunicación. Sí. Parece un asunto de territorialidad. La mujer, claro, y el espacio. Y yo soy alguien que... Eso es como una falta de respeto, ¿no? A su hombría. Así parecía. ¿Tú crees que eso va a ir cambiando más con el tiempo? Digo, hablamos el otro día de los roles de género y de cómo... Pero vamos lento. O sea, sí está cambiando, lentísimo, pero vamos muy lento. Yo siento que se va a acabar el mundo antes de que llegue. Sí. Ojalá que no va a haber árboles ni nada, entonces nos vamos a morir de sed antes que... Sí, es lo que te decía en algún momento. Cuando se hacen los señalamientos, lo que cambia es el discurso. Y eso ha sido muy peligroso, porque el discurso cada vez va siendo más políticamente correcto. Pero las maneras, muchas de ellas... siguen siendo más o menos las mismas. Sí, y si es violencia disfrazada, sigue siendo violencia, ¿no? Sí. Incluso es más peligroso porque no sabes qué es. O sea, está como... sí, es como veneno disfrazado de pastel, ¿no? Porque creo que sí hay algo de valor en decir cómo es, ¿no? O sea, no le va a caer bien a todo el mundo, pues no. Y creo que me parece... chistoso. Lo de la comunicación, por ejemplo, es como... ok, tú tienes bases científicas para decir todo lo que dices, ¿no? O sea, tú estudiaste. Tú a eso te dedicas. Eres una profesional de la salud, digamos. Sí. Tu palabra cuenta en ese sentido, ¿no? O sea, tú tienes mucha experiencia clínica. Tienes mucha experiencia con muchas cosas. De manera profesional, ¿no? Entonces, tu palabra tiene esa carga. Ese valor. Pero desde que existen las redes sociales... hay mucha gente que... puede hablar sobre lo que tú dices con una autoridad como si tuvieran la misma, que no la tienen, como si hubiera una especie de verdades universales, ¿no? Y con el género pasa mucho, ¿no? Así como, hay hombres y hay mujeres y ya, ¿no? Y así como, que es un gran... es ignorancia en general, ¿no? Es como un desconocimiento de que pues la ciencia no es exacta tampoco y de que pues lo místico, lo religioso, que es muy categórico y por eso es fácil de creer, ¿no? Porque existe bien y el mal, existe negro y blanco. Y ya, ¿no? Entonces, creo que uno de los problemas más grandes que hay ahorita es que hay muchísimas maneras de desinformar a la gente que son muy efectivas, ¿no? Porque si alguien sale seguro de sí mismo en un podcast o en cualquier lado a decir, no, pues que esto es así, así, asado, sin ningún tipo de base, pues ya... hay gente que ya está de acuerdo contigo, por lo que sea, y va a decir, sí, claro, pues sí, obviamente, ¿no? Y se empieza a generar una especie de masa gigante completamente basada en la ignorancia, ¿no? O sea, como la gente, los tierraplanistas, o, ¿no? En fin. Los antivacunas. Así que alguien decía así como, antes del internet, nadie en mi escuela creía que existiera la Tierra fuera plana. O sea, era como nadie. Y desde que existe el internet, como que se juntaron todos, ¿no? Y se perpetúa. Y es como... eso tiene un nombre.
o sea, en estas interacciones como... Porque hay gente que lo cree por ignorancia y lo recomunica como tal, pero no hay malicia, en teoría. ¿No? Solo es ignorancia. Es como, no, pues es que sí, así es, porque así me dijeron. Pero hay gente que hace esto con una intención, ¿no? Y es una cuestión quizás política o quizás nada más de generar poder, de ser líder de un grupo y moverlo, porque eso también es importante. Eso es eso cómo es, o sea, cómo es algo consciente y es violento. Hay nuevamente como en el gaslight, ¿no? Hay niveles, hay veces que es muy inconsciente. Por ejemplo, hay veces que no obedece a estas cosas que estás citando. En muchas ocasiones sí obedece a eso. Pero, por ejemplo, en las redes, pues está padre que cualquiera te pueda oír, ¿no? Exacto. Y sí. Y el precio es... Ajá. Sí, y que puedas salir y tener la posibilidad de convertirte en un Justin Bieber, ¿no? Claro, hacerte muy famoso en las redes, en un golpe de suerte. Claro. Hay mucho de esa fantasía también en las redes. Y luego está la cuestión de las tendencias. Bueno, está la cuestión de las creencias. Hay quien, o sea, cuando decimos algo, lo decimos desde un sitio de creencia. Sí. Esto que acabas de decir, yo lo digo desde la ciencia, sí, y al mismo tiempo te digo, y no es infalible. Claro, hay sesgos. Hay sesgos, hay sesgos de muchos tipos que están, para los que nos dedicamos a investigar, están así bien trenzados con las creencias. Claro. ¿No? O sea, yo no hay nada que diga que esté en contra de mis creencias. Por ejemplo. Y estoy muy consciente de ello. Y al mismo tiempo sé que lo que leo son cosas que van en la misma línea de mis creencias. Muy seguramente las que van en contra las desecho ya de inicio, ¿no? O las leeré un poquito y diré, esto sí, esto no. Pero en realidad yo no pienso que esto funciona así, yo pienso que esto funciona acá, justo por lo que acabas de decir. Una parte es la académica, pero otra parte es la experiencia, y la experiencia de vida, la experiencia con la consulta, ¿no? Entonces ahí se mezclan varias cosas que tienen que ver con la parte personal. Nunca podemos despojarnos de la parte personal. Ese concepto de que somos objetivos es muy subjetivo. Claro. El mismo concepto es muy subjetivo. Luego está la parte de la tendencia. Digamos, esa parte es bastante inconsciente. La que acabas de mencionar. La que acabo de decir, ¿no? La de las creencias. Está vinculada con mis creencias. Pero hay un movimiento político. Por ejemplo, lo que pasa con los movimientos. Hay mucha queja contra los movimientos LGBT más, contra los movimientos feministas, porque dicen que son muy radicales. Y sí, hay gente muy radical dentro de sus movimientos. Pero ¿dónde se ha visto un movimiento que no empiece con una oposición seria y contundente? Por eso muchos de los movimientos son tan radicales. Es la misma naturaleza de hacer un movimiento, ¿no? Es la misma naturaleza. Y muchas veces hay que ponerlo así en el pizarrón, en letras grandes rojas, para que la gente sepa qué es lo que queremos cambiar. Y ya después eso se va matizando y aparecen facciones del mismo movimiento con tendencias más conservadoras, más radicales, ¿no? Y luego están los movimientos, bueno, esos son, digamos, los sociales, que son movimientos políticos. Claro. Pero luego están los movimientos desde lo institucionalizado. Y entonces empiezan a hacer tendencia nada más el tema de las encuestas. Claro. Tú pregúntale quién va ganando en las encuestas y te dirán de acuerdo con... ¿Quién paga el cheque? Exacto. ¿No? Sí. Institucional también es corporativo, ¿no? Corporativo, institucional. Son ambas. Sí, no es el movimiento social, no es la organización de la población, ¿no? Sino... Sí, hay un
lugar, sí, una institución, que una empresa también es una institución en ese sentido, ¿no? O sea, bueno, hay interés... prueba de ello, las farmacéuticas. Exacto, ¿no? sí. Como, o sea, la fibromialgia no existía hasta que las farmacéuticas encontraron un medicamento que te pueden vender. Que te pueden vender, que es carísimo, sí. ¿no? Sí, o las mineras. O las mineras también, ¿no? Que cambian leyes. Con la diabetes pasó lo mismo. Pasaron, por ejemplo, de la sacarina a los otros edulcorantes, pero además también los medicamentos. El Ozempic, que a veces usa para adelgazar, pero sí. También. Claro, ok. Entonces está la parte inconsciente y la parte institucional. Muy consciente. Muy consciente. Sí, que es como un arma incluso, sí, ¿no? De ahí viene esta desinformación un poco, ¿no? Del objetivo de alguien. Sí. De un ente, pues. Y siempre va a haber una tendencia. Claro, la conversación cultural, que esa a veces tiene cierta incidencia, pero nunca hay alguien que tenga el control de ese discurso por completo, ¿no? Porque no está por muy completo. lleno de, por completo. Pues cosas fenómenos entre naturales sociales. Sí, pero siempre asentado sobre la creencia. O sea, las creencias son donde se sienta la cultura. Sí, porque además como cambias una creencia. O sea, eso es algo lento y a lo largo de cientos de años. Sí, algunas. Otras son de golpe. Otras, sí, por ejemplo, estos fenómenos de salud, como están tan lejos de nosotros y tan regulados por la ciencia, si hoy la ciencia dice que la vitamina C es nociva para la gripa, la gente deja de tomar vitamina C. Pero seguramente encontrarán otro remedio mucho mejor para la gripa. Claro, es como cuando era morro y la capa de ozono tenía un hoyo. Entonces ya no puedes usar aerosoles, había como una serie de cosas, ¿no? Los popotes que ya no puedes conseguir en ningún lado. Todo eso viene de algún lugar de esos. Y sí, cambian de un día para otro de pronto, ¿no? Alguien me dijo alguna vez que pensaba que el cambio social solo era posible a través de una religión. Que decía por lo como, menos de una estructura que parezca una religión. Sí, que es como pues los políticos un poco hacen eso, ¿no? O sea, en México muy fundamentalista. Los líderes políticos generalmente son como dioses un poco, ¿no? O sea, con AMLO ha pasado, pero ha pasado con muchos. Y pienso como sí, es bueno, hay una cosa AMLO, de fe, ¿no? Y con Fox, que fue la también, transición del PRI hacia otro gobierno. Entonces, cada vez que queramos una transición va a tener que haber un discurso que cuestione las creencias de los otros y que ponga las nuevas creencias en la mesa. Mesiánico. Sí, pero es bastante mesiánico. Lo de Fox era además como muy anecdótico, ¿no? O sea, claro. su movimiento era muy anecdótico, muy coloquial. Era como Trump antes de Trump. Exacto. Es como ese mismo estilo. Sí, sí, muy cerca de la gente, muy coloquial, muy anecdótico. Muy como que te hace creer que es como tú, ¿no? Exacto. Así como, no, yo también soy como ustedes. Así como el CEO de Coca-Cola no es como nadie. No, y que quien tenga un rancho de ese tamaño no es como nadie. Es como Trump, como que no hay nada menos normal que un Trump, ¿no? Por cierto, hablando de cosas mesiánicas y un rancho de ese tamaño, me recuerda a alguien. Sí, exacto. Y no es Salinas. Nunca supimos del rancho de Salinas. Claro. ¿Te acuerdas del caso de la mucama que mataron? De niños. Que decía como, él y Enrique. Sí. Los carnales Salinas. Pues hay mucho... Digo, eso quiero hablar después, pero es también todo un asunto, ¿no? Como el manejo de las masas y como las creencias hay un mesiánicas. Libro de Fromm sobre eso. Ese tal vez deberíamos revisarlo también. Sí. Por eso te decía de esa película de La Invitación, que ya la verás. Pero hay muchas películas sobre sectas y así. Pero esa me parece chida porque es muy de piso, ¿no? O sea, como de, estamos en una fiesta y estamos platicando casualmente. Y digo yo que pasé por una en algún momento. Sí es algo muy fácil de... Pues no darle importancia, ¿no? De sentir que es como casual, una plática casual. Y de pronto ya estás envuelto en, yo sé que, ¿no? Una serie de cosas. Hablando de mistificaciones, hechizos, gaslight, que algunos de estos negocios
Sí. de estructura piramidal se Claro, basan es en totalmente eso, ¿no? sí. Y hay quien está allá arriba y se hace inmensamente rico y un día Claro. desaparece, y quien está abajo y se queda endrogado para toda su vida. Sí, eso es un tema que se repite constantemente. Es un esquema de tranza, un Ponzi scheme, que es muy efectivo, ¿no? Y ahí siempre no se hay nada replica. inconsciente. No, eso es completamente un crimen. Digo, por eso es un crimen, ¿no? Ahora está penado. Pero no sé si te acuerdas que hace unos años hubo aquí en México las Flores de la Abundancia, que era un esquema piramidal, pero estaba disfrazado de feminismo y de sororidad. Eso era solo para mujeres. No me acuerdo. Yo estaba como en una junta de trabajo y la esposa de mi jefe, mi compañera de trabajo, le empezó a decir, no, es que esto y que no sé qué. Ay, suena muy interesante, ¿no? Y saliendo de esa junta le dije, no vayas, esto es piramidal, salte. No, pero suena bien. Y es como la cosa visceral, ¿no? O sea, no, pues son mujeres, hay que ir. Y digo, como eso hay disfrazado de lo que quieras, ¿no? Y ve tú a saber quiénes eran las mujeres que estaban en la punta de la pirámide. Pues sí. Pero bueno, es tema para otro día. Es correcto. Muy bien, Diego. Muchas gracias, Lisa. Con mucho gusto. Gracias a ti, Diego. Hasta luego. Bye. Mira, ponte aquí. Cuando te diga acción. Sí. ¿Te diga acción?